Bien, ahora sí. Grabando, grabando. Vamos de vuelta. Cuando nosotros tenemos clara la diferencia entre bienes propios y gananciales durante el matrimonio, gananciales adquiridos a título oneroso durante el mismo y los bienes propios como los llevados al matrimonio y los adquiridos a título gratuito, vamos a ver que los esposos van a gestionar, es decir, van a llevar adelante el manejo patrimonial de dos masas de bienes cada uno. Los bienes propios del cónyuge A, los bienes gananciales del cónyuge A y los propios de B y los gananciales de B. ¿Por qué es importante distinguir dos masas de bienes por cada cónyuge? Porque los bienes propios y los bienes gananciales no se pueden confundir. Claramente que cuando yo me caso soy titular de todos los bienes que están a mi nombre. No se distinguen bienes propios de gananciales cuando yo administro mis bienes. Por eso, el artículo 466 establece la presunción de ganancialidad, estableciendo que se presumen gananciales todos los bienes existentes a la disolución de la comunidad, salvo prueba en contrario. ¿Qué significa? Que cuando se termine la comunidad y haya que proceder a la liquidación de la misma, probar que el bien no corresponde a la masa ganancial y de esta manera evitar que se divida por mitades es una carga mía. Por ejemplo, si yo hice una convención matrimonial y yo hice una lista de bienes anteriores al casamiento, yo ya tengo una prueba de que esos bienes no van a entrar en la liquidación de la comunidad y no los voy a compartir por partes iguales con mi cónyuge o excónyuge o los herederos. Pensemos también que el matrimonio y la comunidad se disuelve por muerte de alguno de ellos. Por eso que no deben confundirse estos bienes con los bienes gananciales, porque el que va a perder siempre es el patrimonio propio en beneficio del patrimonio de la comunidad. Por eso decimos que si bien todos los bienes están a titularidad del cónyuge A o del cónyuge B, lo que tenemos que evitar es que las masas se mezclen. Esto va a quedar más claro cuando vayamos viendo cómo evoluciona la comunidad. Entonces, dijimos, tenemos por un lado bienes gananciales, que son la regla, y los bienes propios, que son la excepción. Dijimos que los bienes propios tienen como primer origen la incorporación de los mismos, a través del matrimonio. Luego todos los que recibían título gratuito, herencia, legado, donación, quedan fuera del carácter ganancial. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Debe ser un cartelito que me dice que... Bueno, sin embargo, vamos a ver que existen otras situaciones que, como les anticipaba, se tratan de adquisiciones a título oneroso durante el matrimonio, pero que deben reputarse con carácter propio. Para eso vamos a ver la situación de los bienes propios y cómo se explica los distintos incisos del 464. Digo, hago hincapié en el 464 porque el 465, que enumera todas las situaciones de bienes gananciales, resultan ser de similar origen o fuente a los bienes propios. Así que vamos a concentrarnos especialmente en el artículo 464. Los
dos primeros incisos, los incisos A y B, están relacionados con los primeros casos de bienes propios. El inciso A se refiere a los bienes anteriores al matrimonio, que vamos a denominar aportados. Esta es una denominación que más bien era propia del Código de Vélez, porque Vélez Sarsfield consideró a la comunidad como una especie de sociedad, por eso la llamó sociedad conyugal. Y como los socios en cualquier sociedad hacen aportes para la constitución de la misma, Vélez lo denominó aportados. Si bien el código no decía esto, las notas al código sí hablaban de bienes aportados. Pero ¿por qué vamos a mantener esta denominación de bienes aportados? Porque aunque los bienes anteriores al matrimonio no son gananciales, los frutos que producen los bienes propios, por ejemplo, los alquileres de un bien inmueble anterior al matrimonio, o los intereses que producen las sumas de dinero, por ejemplo, en plazos fijos anteriores al matrimonio. Todo eso, esos frutos civiles, forman parte de los bienes gananciales. En consecuencia, los bienes propios, los bienes propios, lo que cada uno de ellos obtiene, es una manera de aporte, si se quiere, societario. Pero bueno, vamos a dejar esto como tan solo como una mención pedagógica. La ley no habla de bienes aportados. El inciso B nos refiere a lo adquirido a título gratuito, herencia, legado, donación, pero hace una importante excepción o una importante aclaración. Se refiere a lo que se llaman donaciones remuneratorias. Una donación remuneratoria que está prevista en el artículo 1561 ocurre cuando alguien, el donante, le entrega un bien o un valor a otra persona, que sería el donatario, en razón de que el donatario, le prestó un servicio remunerado. Por ejemplo, imaginemos que a ustedes le hacen una consulta jurídica a un amigo o un familiar. La consulta tiene un valor económico, pero ustedes, por supuesto, por amistad o por familiaridad, no le van a cobrar. En agradecimiento, esta persona les hace un obsequio. Como es un obsequio, se trata de es una adquisición a título gratuito. Pero ¿qué pasa si en realidad yo no cobrase jamás ninguna consulta o los honorarios y solamente recibiese este tipo de regalos o donaciones? Durante el matrimonio, al no ser de carácter ganancial, todo lo que yo recibo sería mío y en consecuencia no haría ningún aporte a la comunidad. Por eso es que el Código Civil y Comercial y el Código Civil anteriormente interpreta que las donaciones remuneratorias en realidad son adquisiciones a título oneroso. Se tratan de servicios y estos servicios, lo donado, es un fruto del trabajo o la profesión. Y en consecuencia, las donaciones remuneratorias son gananciales. El Código Civil y Comercial también resolvió una discusión doctrinaria cuando el bien donado excedía holgadamente el valor de la donación. Imaginemos por caso que yo evacúo una consulta jurídica que normalmente la cobro 3.000 pesos y se me regala, por ejemplo, un reloj muy costoso que vale 10 veces más. La pregunta que se hacía a la doctrina es si en ese caso se trataba de una donación remuneratoria, es decir, de un obsequio que reemplazaba al honorario, o realmente se trataba de una verdadera donación, había un animus donandi. La doctrina interpretó antes del Código Civil y Comercial que en este caso no podía considerarse una donación remuneratoria y el bien donado, en este caso un reloj, le pertenecía al cónyuge, pero este debía el valor de la consulta a la comunidad en carácter de recompensa. Bueno, el Código Civil y Comercial invirtió este pensamiento de la doctrina y establece la solución contraria.
cuando el valor de lo donado excede el valor del servicio, el bien, el objeto o el valor donado se considera ganancial, pero el exceso, es decir, en este caso que se trataba de un reloj 10 veces más costoso que el servicio prestado, se le reconocía como recompensa al cónyuge que recibió este regalo, esta donación. Es decir, que si el reloj vale 30.000 pesos, ese reloj pertenece como ganancial y va a ser eventualmente dividido por partes iguales a la finalización de la comunidad, pero el cónyuge donatario tiene derecho a recibir, en este caso, 27.000 pesos, que es el exceso del valor entre lo que vale el reloj y lo que vale la consulta. Luego aparecen situaciones que son casos de adquisición a título oneroso durante el matrimonio, pero escapan al concepto de ganancialidad. El inciso C se refiere a la cuestión de la inversión o reinversión de valores propios. Imaginemos por caso que yo tengo dinero ahorrado de soltero. Con ese dinero, cuando me caso, compro algo, por ejemplo, un auto. El dinero de soltero es propio, el dinero, por supuesto, no pierde el carácter de propio por el hecho de casarme, y por supuesto lo que yo adquiero con ese dinero va a ser propio, aunque lo haya hecho a título oneroso durante el matrimonio, porque se trata de una situación de subrogación. Entonces, el título de propiedad, en este caso de un vehículo, también podría tratarse de un inmueble, estará mi nombre y deberé, vamos a ver, dejar constancia de que utilizo dinero propio para que este bien luego no sea dividido por mitades cuando termine la comunidad. También puede ocurrir que yo tenga un bien de soltero, por ejemplo, un auto, me caso y luego lo vendo y con el producto de la venta compro otro auto. También tenemos otra subrogación. Vendo un auto, obtengo dinero, compro otro auto, entonces este nuevo auto va a tener la misma calidad, la misma calificación que el auto anterior. Hasta Si acá no hay... pongo plata encima, Sí, escucho. Sí. si pongo plata encima, profe, o Muy bien. sea, Acá viene el tema. Este es el problema. Cuando yo, para poder adquirir el nuevo bien, necesito utilizar más dinero, la cuestión se da en el dinero, en el origen del dinero que yo empleo. Vamos a la situación en la cual vendo un auto de soltero, ya estoy casado, tengo el auto de soltero, me caso, lo vendo, pero al valor de venta de mi auto de soltero le agrego un porcentaje que yo producí como fruto de mi profesión. Cobré mi primer juicio que inicié estando casado y con esos honorarios más la venta de mi autito me compro un nuevo modelo. Entonces aparece la dificultad de qué calificación voy a adjudicarle a este bien que adquirí utilizando dinero propio y a su vez dinero ganancial. Bueno, la solución del Código Civil y Comercial es la que propugnaba la mayoría de la doctrina e incorporó la jurisprudencia. El mayor aporte determina la calificación del bien. Si el auto que compré utilicé 60% de dinero propio, que fue lo que pude vender mi auto de soltero, y 40% con los honorarios que cobré ya casado, entonces ese mayor porcentaje determina que el auto sea propio. De todas maneras, como yo utilicé dinero de la comunidad, es decir, dinero ganancial a mi favor, entonces yo debo una recompensa que equivale al porcentaje de dinero empleado, en este caso el 40%. Si el auto me salió 100.000 o 1.000.000, 400.000 corresponden a la comunidad, porque es el 40% de ese valor. Lo mismo ocurre al revés.
Por supuesto que si yo utilicé 40% propio y 60% ganancial, el auto es considerado ganancial y va a ser en todo caso compartido por mitades a la disolución de la comunidad. Pero yo tengo el derecho a reclamar una recompensa equivalente al valor del dinero con el cual se adquirió, dinero de carácter propio con el cual se adquirió el vehículo. Es decir, si volvemos al ejemplo de un auto de 1.000.000 de pesos, yo tengo derecho a que se me reconozca 400.000 pesos como recompensa. Luego, por supuesto, también tengo el derecho a recibir el 50% del valor del auto, que es ganancial. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que no soluciona la ley? ¿Cuál es el problema que la ley no soluciona? Si es 50 y 50. Exactamente, este es el gran problema que la doctrina discutió, porque en la solución que les acabo de dar y que es la del Código Civil y Comercial, estábamos todos de acuerdo. Sin embargo, cuando los aportes son por partes iguales, el código no se pronuncia y hay una verdadera duda interpretativa, porque uno podría pensar que el código se inclina por la solución que en esta situación daba Zanoni y quienes lo seguían, la mayoría de la doctrina, donde decía que en el caso de 50% por partes iguales, dinero propio y ganancial, debido a la presunción de ganancialidad, tenía que considerarse que ese auto, por ejemplo, pertenecía a la comunidad. Esta era la opinión de la mayoría. Belucio en su momento sostuvo que no podía considerarse ganancial este auto, primero porque la ley no lo decía. Si la ley no lo decía, entonces había que acudir a una interpretación armónica, teniendo en cuenta que cuando uno compra cosas, no compra para compartir con otro. Y que la comunidad en la vida de las personas es una situación transitoria. Entonces que uno no compra para compartir con el cónyuge, compra para sí mismo. Y en consecuencia, Belucio consideraba que el bien debía calificarse propio y recompensa por el 50% a favor de la comunidad. Una tercera opinión, que era la de Borda, sostenía la misma solución que Zanoni, es decir, que el principio de ganancialidad, presumir que todos los bienes de la comunidad, que todos los bienes son gananciales, era la solución. Sin embargo, Borda decía, si el que adquiría manifestaba que compraba con carácter de propio en el título, debía considerarse propio. Esta curiosamente podría ser la solución cuando vemos el 466, que no lo vamos a ver inmediatamente porque es el que resuelve el problema de la prueba de carácter propio. Pero vamos a ver que mi interpretación es esta, que yo no sé si ha sido de manera exprofeso o se dio por accidente. Da la sensación de que la solución del 466, cuando establece los requisitos que yo debo colocar en la adquisición de bienes registrables para que no sean considerados gananciales, le daría la razón a Borda. En este caso sería, cuando yo adquiero 50 y 50, manifiesto que el bien es propio, acompaño con el asentimiento de mi cónyuge. En este caso parecería ser que con la conformidad de mi cónyuge ese bien termina siendo propio. Pero bueno, cuando llegue el 466 vamos a retomar esta situación. La manifestación, ¿dónde debería ser, profe? En el propio título podría ser en la escritura traslativa de dominio o en el certificado de dominio automotor. Igual lo vamos a ver después en particular, cómo realizar esta manifestación. El inciso D del 464 es exactamente la misma situación del C, pero se refieren a créditos o indemnizaciones. Por ejemplo, si yo aseguré mi auto propio y este se destruyó por efecto de terceros o de un accidente, el dinero que yo recibo también va a ser propio. El inciso E
trata una solución, primero, establece algo que surge de los principios generales de los derechos reales cuando uno ve la clasificación de cosas, ¿no? La vieja clasificación de cosas. Recordemos que existen frutos y que existen productos. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre uno y otro? Fruto era natural y producto es civil, ¿no? No. Los frutos son naturales, civiles o industriales. Los frutos son cuando la cosa no merma, es decir, el fruto sigue dando sin que la cosa disminuya. En cambio, el producto disminuye la cosa. Claro, para ilustrar la diferencia entre fruto y producto, siempre me refiero a la tortilla española. ¿Saben cuáles son los ingredientes principales de la tortilla española? Papa y huevo. Y algo más. Si no, no sería española. Cebolla. No. Salame. ¿Qué más? Calabresa. ¿Eh? El salame. Carne de español. Chorizo español, muy bien. Salame, chorizo español. Bueno, chorizo español, por las dudas. Si vas a un restaurante y te ponen salamín, quejate. Ahí, en la tortilla a la española, se puede advertir que mientras la gallina colabora, el chancho se compromete. ¿Por qué? Porque al chancho hay que matarlo para que dé el producto, la gallina no. La gallina da un fruto y distinto del producto. El Un huevo, producto y da fruto. claro, el huevo es fruto y el chorizo es producto. Ahí está la diferencia. Todavía no conseguimos que desprender chorizo del chancho sin necesidad de matarlo. Entonces, en la tortilla a la española tenemos fruto y producto a la vez. El producto es aquello que se extrae de la cosa hasta agotarla completamente. Por eso que el producto de los bienes propios, por ejemplo, faenar los chanchos propios y venderlos, el dinero de lo que yo obtengo de la faena de chanchos durante el matrimonio, ese dinero es propio, aunque sea una venta, aunque sea un acto a título oneroso, pero estoy consumiendo bienes propios. ¿Cuál es la excepción? La excepción son las canteras y las minas. Y esto está en relación al Código de Minería. Cuando vamos al 318 del Código de Minería, que establece esta solución, cuando dice que lo que se extraiga de una pertenencia minera durante el matrimonio se considera ganancial, en la nota al 318, el autor del Código de Minería dice que se invierte justamente la solución de que los productos de los bienes propios siempre son propios, porque en realidad lo único útil que se puede extraer de una cantera o de una mina es el mineral. Si mantenemos la solución del código de que los productos siempre son propios, el dueño de una mina jamás aportaría a la comunidad. Es como la donación remuneratoria. O sea, yo extraigo el oro, por ejemplo, vendo el oro y me quedo con el dinero del oro porque, según el principio de que el producto es propio, y entonces jamás aportaría a la comunidad. Entonces, durante la vigencia de la comunidad, todo el mineral que extraiga va a ser ganancial y la venta va a ser ganancial. Otra solución que está dando el código está relacionada con con las crías, con los ganados, perdón. La solución del ganado no estaba en el Código Civil. ¿Cómo es la situación? Yo me caso con mi mujer, pero llevo al matrimonio, pongámosle 100 cabezas de ganado. Resulta ser que con el paso del tiempo, las crías de ese ganado van a reemplazar al plantel original. Es decir, que el paso del tiempo va a generar que se consuma el plantel propio y sea reemplazado por el plantel ganancial. En consecuencia, yo voy a perder mi ganado propio que se va a convertir en ganancial. Esta solución, que no estaba en el Código Civil de Vélez Sarsfield, la doctrina lo interpretó como una situación en la cual el paso del tiempo también genera
una circunstancia parecida al producto. Y esta solución estaba expresamente prevista en Uruguay, en el Código Civil de Uruguay, donde decía sencillamente que las crías, el número de crías reemplazaba al plantel general. Es decir, que si yo voy al matrimonio con 100 cabezas de ganado y a la finalización de la comunidad hay 300 cabezas de ganado, 100 cabezas de ganado van a ser propias, no importa si es el plantel original o si son las crías. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Lo que introduce el Código Civil y Comercial es la variante genética, es decir, cuando se ha mejorado el ganado, ya sea por cruza o por lo que sea. Por ejemplo, tengo 100 chanchos y por genéticamente hago que el chancho dé chorizo sin matarlo. Bueno, ahí ya no es una cuestión de subrogación. Ahí la cuestión cambió porque la especie mejorada es una especie nueva. Entonces, esta especie nueva va a consumir, o sea, esta especie nueva va a terminar generando el consumo del plantel original. Entonces, ¿cuál es la solución? Si tenemos 300 vacas mejoradas a la finalización de la comunidad, yo no tengo derecho a retirar las 100 del plantel original. Tengo derecho a una recompensa equivalente al valor del plantel que yo aporté al momento de casarme. El inciso G y el inciso H son situaciones también particulares que determinan que lo adquirido tenga el carácter de propio, aunque la adquisición sea durante el matrimonio y a título oneroso. La situación es la siguiente. Imaginemos por caso que unos meses antes de casarme, yo suscribo un plan de ahorro para la adquisición de un vehículo. Luego me caso, voy pagando las cuotas y al tiempo, ya sea porque pagué todo el círculo de ahorro o porque licité, obtengo el auto. Cuando yo obtengo el auto, ¿qué va a pasar? La mayor cantidad de cuotas las pagué durante el matrimonio y lo hice con dinero ganancial. En consecuencia, estaríamos en una situación muy similar a la del inciso C, o sea, a la subrogación. Empleé más dinero ganancial para la adquisición de un bien. Sin embargo, se tiene en cuenta que el derecho de adquisición, el derecho a la propiedad del automotor que yo termino licitando o pagando en su totalidad, tiene su origen antes del matrimonio. Y en este caso, lo que yo adquiero tiene el carácter de propio, aunque haya utilizado más dinero ganancial para su adquisición. En este caso, lo que va a suceder es que yo deba una recompensa a la comunidad equivalente a la cantidad de cuotas que pagué. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto también se puede dar en la situación de una usucapión. Imaginemos que unos meses antes o un par de años antes de casarme, yo comencé a poseer a título de dueño un inmueble y durante la vigencia de la comunidad, es decir, durante el matrimonio, se completan el resto de los años que faltan hasta cumplir la adquisición veinteañal. La mayor cantidad de tiempo lo hice poseyendo con carácter ganancial. Sin embargo, como la posesión principió antes del matrimonio, entonces la usucapión se va a reconocer en mi patrimonio con carácter propio. En todo caso, lo que voy a deber es lo que yo invertí en mantener la posesión, los famosos y tradicionales actos de cultura que se exigen como prueba de que yo tuve ánimo de dueño durante 20 años y no solamente como un mero ocupante. Es decir, que cuando... lo mismo pasa, fíjense que esto también es una situación relativamente común y ustedes como profesionales es muy probable que lo vivan. Ustedes se reciben, ejercen la profesión, empiezan juicios y luego al tiempo se casan. Al año, a los 2 años o a los meses de haberse casado, ganan el juicio y se les regula honorarios. Esos honorarios, ¿qué origen tienen? Bueno, el origen está dado por el comienzo del juicio, ¿sí? Y ustedes el juicio lo comenzaron antes de casarse. Es decir,
que el crédito está devengado a partir del momento en que ustedes ejercieron profesionalmente la abogacía. Lo que hace la sentencia es reconocer el trabajo que hicieron durante el juicio. Entonces ustedes tienen el derecho patrimonial incorporado antes de casarse y en consecuencia los honorarios que van a cobrar, aunque sea, o los que van a cobrar durante el matrimonio no son gananciales, sino que son propios, ya que el derecho de adquisición es previo. ¿Se entendió esto? Profe, en el caso de la usucapión, Sí. ¿debemos el dinero por los actos posesorios que hagamos o debemos un porcentaje del inmueble? No, perfecto. Lo que deben es lo que ustedes emplearon o invirtieron para los actos posesorios, ¿no? Por ejemplo, alambrar un campo, no sé, ponerle un molino, qué sé yo. Iba a dar el ejemplo de Guernica, pero es un poquito triste ese ejemplo y se trata de una situación particular, pero muchas veces ocupamos un terreno que sabemos que nadie lo usa, etcétera, y hacemos distintas inversiones ahí como para garantizar, primero para utilizar y después para garantizar como prueba de que siempre nos manejamos como dueños. El inciso H es una variante del inciso G, porque son todas situaciones donde, ya sea por estipulaciones contractuales o por resolución o rescisión o revocación, nulidad de un acto jurídico previo, un bien retorna o un crédito retorna a mi patrimonio, ¿sí? Si este negocio jurídico es previo al matrimonio, lo que yo obtengo por esta situación de nulidad, resolución, rescisión o revocación tiene carácter de propio. ¿Se escucha bien? Sí, profe, por mi parte sí. Sí. Recién me salió una señal de que no estaba muy bien la conexión. Perfecto. Vamos a los incisos J y K que pertenecen a otra situación de carácter propio, aun cuando la adquisición haya sido durante el matrimonio y a título oneroso. Esto ocurre cuando los bienes propios aumentan, cuando se incorporan por accesión a las cosas propias. Ustedes saben que la accesión se puede dar de manera natural o de manera artificial. La manera natural es, por ejemplo, el aluvión, como ocurre en el caso del delta del Tigre, el delta del Río de la Plata, se ha formado por el desprendimiento paulatino de tierras que vienen de San Pablo, de Brasil. En cambio, después está la abulsión, que es el movimiento violento, ¿no? Como podría ser, imaginemos, ustedes vieron que a veces pasa que allá cerca del Polo Norte aparecen de repente volcanes del fondo del mar y que terminan haciendo una isla. Bueno, esto podría ser muy parecido a un caso de abulsión. No se me ocurre que me aparezca un volcán en mi campo en La Pampa, pero si de repente aparece y se hace una montaña, esa montaña es mía. Valga el ejemplo como caso por el absurdo, pero para que se entienda el carácter de abulsión. La abulsión es un movimiento violento y que provoca un aumento de mi cosa propia, ¿no? Siempre referido a muebles. Pero el aumento artificial ya es diferente porque ahí no está la naturaleza, ahí está el trabajo del hombre. Y esto se da por plantación y por edificación. La edificación sea de un terreno donde yo construyo o sobre un inmueble que lo incremento poniéndole otro piso o agregándole nuevas habitaciones. ¿Qué dice el código al respecto? Resolviendo una situación compleja con el código de Vélez. Todo lo que se incorpore por accesión a las cosas propias son propias, pero debo una recompensa a la comunidad por el valor de las mejoras. Voy a dar un ejemplo práctico. Si yo tengo una casa quinta que heredé,
recibí por herencia durante el matrimonio. Como es una adquisición a título gratuito, esa casa quinta es propia. Ahora resulta que yo le hago una pileta de natación, pero utilizo los honorarios que recibí de un juicio que inicié durante el matrimonio. Es decir, que es un fruto civil de mi profesión. Estoy empleando dinero ganancial para construir una pileta de natación en mi casa quinta propia. O sea, que yo aumento por accesión mi cosa propia. En este caso, la pileta de natación es considerada propia, pero yo le debo a la comunidad una recompensa equivalente al valor de la mejora. Vamos a ver que el valor de la mejora no es lo que a mí me costó instalar la pileta, sino lo que la pileta vale efectivamente al momento en que se realice la mejora. Es decir, que a mí la pileta me pudo haber salido, pongámosle, $1.000. Estoy pensando, hoy el dólar se fue casi a 200 pesos, ¿no? 190, profe. Sí, $1.000 es un fangote de plata ahora. Bueno, 10.000, no vamos a fijarnos en gasto. $10.000 en pileta de natación. Algo así como para poder chapotear un rato y mojarme los pies. Cuando a mí la instalación me sale eso, pero resulta que la pileta puede tener una mejora en el valor, ¿no? O al revés, disminuir. Después vamos a ver que el cálculo de las recompensas en el Código Civil y Comercial, que esto lo resuelve expresamente, no es algo tan sencillo. Pero si la pileta vale 10.000 ahora y cuando yo liquide la comunidad vale 12.000, yo debo 12.000, no 10.000, que fue lo que me valió la inversión, sino el valor de la pileta, ¿no? Pues quizás la pileta, por distintos motivos, cueste más o esté mejor valorada al momento de que se liquide la comunidad que al momento en que se hizo la inversión. Pero lo que queda claro es que esa pileta... ¿Cómo? Tengo una pregunta. Sí, dale. Lo que son las cargas, ¿no? de un bien así como una pileta. Yo sé que, por ejemplo, hay que pagar impuestos por tener una pileta afuera, o hay que declararla. ¿Eso también se incluye al final cuando se hace la repartición? No, vamos a ver, es una buena pregunta, pero vamos a ver, yo esto les anticipo, vamos a ver que la cuestión, así como la comunidad aprovecha los frutos de los bienes propios, por ejemplo, el alquiler de un bien propio es un fruto y eso va a la comunidad. La comunidad tiene la obligación de mantener en buen estado los bienes propios de cada uno de los cónyuges. O sea, que lo que tiene que ver con el mantenimiento y la reparación de la pileta de natación es una carga propia de la comunidad. Con lo cual, si por ejemplo se rompe la bomba de la pileta y yo la arreglo con dinero ganancial, no voy a deber recompensa, aunque se diga, vos utilizaste dinero ganancial para arreglar una cosa propia. Sí, pero el arreglo de la cosa propia, o sea, el gasto de conservación de la cosa propia, siempre tiene que hacerse con dinero ganancial. Es más, mirá cómo te lo cuento. Imagínate que se rompió la bomba de la pileta y yo utilizo ahorros de soltero para arreglar la bomba de agua. Vos dirás, bueno, la pileta es tuya, la bomba es tuya, es propia, y si vos ponés dinero propio no tenés nada que reclamar. Sin embargo, como los gastos de conservación de los bienes propios están a cargo de la comunidad, cuando yo empleo dinero propio en arreglar esa bomba, tengo derecho a que la comunidad me reintegre por recompensa el valor de lo invertido en el arreglo de la bomba. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Vamos a ver que el código, yo digo situación especular, de espejo, es decir, que así como la comunidad aprovecha los bienes propios, también la comunidad debe a su vez mantenerlos en buen estado.
El inciso K es una situación, es una derivación del inciso J, pero de forma muy, muy especial. Porque mientras el inciso J está hablando de la accesión física, el inciso K está hablando de la accesión ideal. Vamos a tomar el siguiente caso. Resulta que durante el matrimonio yo recibo por herencia un campo, ¿sí? Con algo sencillo, 10.000 hectáreas. Resulta que a su vez yo tengo 3 hermanos, con lo cual, ¿qué somos con respecto a ese campo? ¿Qué derecho real hay ahí? Copropiedad. No, condominio. Copropiedad para las cosas muebles. Condominio, ¿sí? ¿Está claro? Condominio. Somos condominio. Resulta ser que durante el tiempo yo voy ahorrando lo que percibo de ganancia de ese campo. Ahorro de tal manera que en su momento yo le compro a mis hermanos sus partes indivisas. Pero resulta que el ahorro se trata de dinero ganancial. Como mi parte indivisa la recibí por herencia, es de carácter propio. Pero cuando yo le compro a mis hermanos sus partes indivisas correspondientes, empleo dinero ganancial. Parecería ser que esto es una situación del inciso C, es decir, que yo estoy haciendo subrogación. Esta fue la discusión que generó a principios de la década del 90 del siglo pasado el plenario Sanz. Se discutía si cuando se daba esta situación el campo pasaba a ser ganancial o conservaba el carácter de propio, que fue la solución del plenario. ¿Por qué? Porque el condominio, al tratarse de un derecho real pro indiviso, donde todos son dueños del todo, aquel condómino que adquiere las partes indivisas de sus restantes condóminos consolida en su cabeza como único titular de este bien, en este caso el campo. Lo que hace es convertir materialmente su derecho ideal al todo que ya tenía como condómino. O sea, que en este caso el carácter propio se trata de una situación de accesión ideal. Es exactamente lo mismo que el aumento que vimos en el inciso J, porque en realidad yo ya era con carácter propio dueño de todo el campo con parte indivisa con mis coherederos. Lo que hago yo en definitiva es extender mi derecho materialmente a todo el bien y en consecuencia continúa este bien en condominio por tratarse de un bien propio en carácter de propio. Lo que por supuesto yo debo es a la comunidad el valor del dinero ganancial que empleé para la adquisición de las partes indivisas de mis coherederos. Esta es la solución del plenario Sanz que fue incorporado en el inciso K del 464. El inciso L también tiene que ver en realidad con una situación también especial de aumento. No se trata de un aumento, es cuando el usufructo que explotaba un tercero vuelve a mi propiedad, ¿sí? En este caso sigue considerándose de carácter propio y no ganancial. Por supuesto que a partir de ese momento los bienes, los frutos de estos bienes propios que en su momento de explotar un tercero van a ser gananciales. Vamos al inciso M. El inciso M también resuelve un problema que el código de Vélez-Sarsfield no contemplaba y está relacionado con lo que se llaman bienes de uso personal.
es decir, las ropas. Por supuesto que durante el matrimonio las ropas se compran con dinero ganancial, pero cuando se liquida la comunidad, estas prendas no se dividen por partes iguales, sino que cada uno de los cónyuges o excónyuges se quedan con estos bienes de uso personal. Puede tratarse de ropa, como también puede tratarse, por ejemplo, de joyas. Por supuesto que si las prendas y las joyas son de gran valor, ¿qué significa gran valor? Que están por arriba del estatus económico del matrimonio, habrá recompensa. Pero lo importante es que el código dice que esto, o lo que quiere decir es que cuando venga la liquidación de la comunidad, estos bienes se adjudican directamente al cónyuge que los utiliza, que los usa. Lo mismo ocurre también con los instrumentos del trabajo de la profesión. Por ejemplo, la biblioteca jurídica del cónyuge abogado la va a conservar el cónyuge abogado, no va a dividirla con su otro excónyuge. Eso sí, por tratarse de instrumentos del trabajo, tienen recompensa. En resumen, cuando se trata de objetos de uso personal o de instrumentos vinculados al ejercicio del trabajo o la profesión, estos se adjudican directamente en la masa de bienes del cónyuge que los utiliza para uso personal. Sin embargo, cuando se trata de instrumentos del trabajo, debe, por ejemplo, una recompensa a la comunidad si fueron adquiridos con bienes gananciales. Lo mismo ocurre cuando se trata de objetos de uso personal de gran valor. Por ejemplo, una joya, un reloj importante. En algún momento se hablaba de tapados de piel, ya no se utilizan más los tapados de piel. El inciso N también soluciona un caso no contemplado específicamente en el Código Civil de Vélez, pero que tenía solución en los principios generales y en los derechos personalísimos. Cuando, debido a una circunstancia, por ejemplo, un accidente de tránsito, yo recibo una indemnización, esta indemnización responde a distintos rubros. Por ejemplo, se indemnizan los daños físicos que sufrí. También se indemniza el daño moral, es decir, aquella afectación, por ejemplo, en mis emociones, en mi psiquis, ¿no? El sufrimiento inmaterial que me provocó esa situación, la angustia, el estrés, el famoso estrés postraumático, todo eso es indemnizable. La pregunta es si el accidente ocurrió durante el matrimonio, esa indemnización tiene carácter propio o ganancial. Lo que se resolvió es que todo aquello que tiene carácter personalísimo, como la integridad física o la salud mental, todo esto que se indemniza tiene carácter propio, es decir, que no se va a incorporar a la comunidad. Ahora, si la indemnización reconoce lucro cesante, el lucro cesante es el equivalente a lo que yo dejé de percibir si hubiese estado en buen estado de salud y hubiese trabajado. El lucro cesante, esta porción de la indemnización se considera ganancial. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. El derecho a la jubilación, la pensión y el derecho de alimentos reconocido durante el matrimonio siempre es propio, porque se trata de una situación que tiene que ver también con una cuestión personalísima. Sin embargo, lo que yo percibo de jubilación o pensión, o lo que percibo del derecho de alimentos, tiene carácter ganancial. Es decir, si yo me jubilo durante el matrimonio, de hecho podría haber sucedido lo siguiente: yo me caso, empiezo a trabajar y luego me jubilo siempre durante el matrimonio, este derecho a jubilación es personal, de modo tal que cuando cese la comunidad, lo que yo perciba de jubilación no le debo el 50% a mi excónyuge. Pero durante el matrimonio, lo que yo cobro mensualmente de jubilación o pensión, como es un fruto del derecho de jubilación, es ganancial. Lo mismo el derecho alimentario. Recuerden que los alimentos, como suma de dinero,
periódica, etcétera, es el resultado del derecho de alimentos. En consecuencia, recuerden que si bien el derecho de alimentos yo no puedo enajenarlo, no puedo cederlo, no puedo transigir deudas, sin embargo, lo que yo percibo de ese derecho a alimentos, al incorporarse a mi patrimonio, puede ser objeto de cualquier tipo de relación económica. Así que lo mismo ocurre y se interpreta, y es así que lo que yo percibo de mi derecho alimentario es un fruto de un bien propio. Y como fruto del bien propio es ganancial. El inciso O resuelve también un problema que estaba deficientemente resuelto en el Código de Vélez. De hecho, Vélez no lo había previsto, que es lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, artística o industrial. Este es un derecho muy complejo, porque como derecho tiene dos aspectos. Un aspecto personal, que está vinculado directamente con el talento artístico, intelectual e industrial. Es decir, lo que se llama derecho moral de autor. El derecho que yo tengo de hacer con mi obra intelectual, artística o industrial lo que se me ocurra, en el sentido de que la puedo poner a disposición del público, de determinado público, de nadie, o de modificarla. Yo, por ejemplo, yo escribo y publico un artículo, por ese artículo me pagan, pero luego yo puedo ese mismo artículo aumentarlo, corregirlo, incorporarlo a otra obra con modificaciones, y en ese caso ese es mi derecho moral. Yo tengo, en este sentido, una soberanía personal sobre mi producción artística, industrial o intelectual. Pero otra cosa es el derecho económico que yo obtengo, el beneficio económico que yo tengo de la explotación de mi obra intelectual, industrial o artística. Si yo, por ejemplo, me ha pasado, escribo artículos, se los doy a las revistas jurídicas, lo publican y me pagan, bueno, yo luego ese artículo no lo puedo publicar en otra editorial igual, porque ya me pagó a mí la editorial y ese artículo les pertenece a ellos desde la explotación económica. Si al día de mañana la editorial decide juntar todos los artículos que se refieren a un derecho determinado e incorporan lo que yo hice, no tengo derecho a pedirles a ellos que me paguen otra vez, porque ellos ya me compraron el derecho económico de autor. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, profe. Pero hay una diferencia. Yo puedo publicar un libro y cederle a la editorial la explotación económica total. Se llama cesión de derechos de autor. Pero también puedo resolver lo que se llama derecho de copia, copyright. ¿Qué significa esto? Que la editorial, por cada libro que se venda, me va a dar un porcentaje. Pongámosle el 10% sobre cada ejemplar. Imagino cuando Cristina escribió Sinceramente, y debe haber hecho, calculo que, un contrato con la editorial por derecho de copia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre darle la explotación exclusiva a la editorial o el derecho de copia? ¿Cuál sería la diferencia? La ganancia del autor. La calidad del producto. Si sabe que va a vender millones, ahí está la diferencia. Si yo voy a hacer una pedorrada, se lo vendo. No, sí. La diferencia está que cuando yo cedo la totalidad del derecho económico de autor a una editorial, esto es equivalente al producto. ¿Sí? Y las ganancias son regalías nada más. Claro, las ganancias, el derecho de copia, lo que vos bien dijiste, regalía, es un fruto. ¿Cuál era el problema? A diferencia de si soy dueño. No, el tema es así.
Yo siempre soy dueño, o sea, yo tengo... No, quise decir, a diferencia de si no vendo el derecho, Ah, o sea, claro, la ganancia es completa para mí. exactamente. Yo siempre tengo el derecho moral de autor, pero cuando yo cedo la totalidad de la explotación económica, ¿sí? De la obra, de la marca, del diseño, del invento, ocurre que yo ya percibo todo y no puedo volver a obtener otra ganancia. Y esto equivale al producto, mientras que el derecho de copia, las regalías, como bien vos indicás, son fruto. Es decir, que si yo, cada vez que escribo un libro, le cedo la totalidad a la editorial, yo recibo un dinero que no va a ser ganancial, sino que va a ser propio, dado que la cesión total equivale al producto. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Esta fue una discusión. Profe, Sí. algo que me quedó dudas es, ¿esto si yo escribo un libro antes de ingresar al matrimonio o durante el No. matrimonio lo Está bien mismo? lo que vos decís. Está bien lo que vos decís porque acá está el corazón de la situación. Todo lo que a ver, si yo escribo antes de casarme y pacto un derecho de copia, cuando me caso, lo que yo recibo por cada edición del libro es ganancial porque se considera fruto. El problema se da cuando yo escribo un libro y escribo un libro durante el matrimonio y cedo la totalidad de la explotación de ese libro a la editorial. Esta cesión total equivale al producto. Esto se discutió en la década del 60 del siglo pasado en la sucesión de Roberto Arlt. Roberto Arlt es uno de los escritores argentinos más conocidos. Recomiendo que lean todos sus libros, son maravillosos, deberíamos recuperar a Roberto Arlt. Y se discutió si el derecho de autor que él había cedido durante el matrimonio tenía carácter propio o carácter ganancial. No era menor la discusión porque la pelea se dio entre los hijos de Roberto Arlt y la esposa de Roberto Arlt. Y no es lo mismo que sea ganancial que sea propio. Porque si era ganancial, la señora de Roberto Arlt se llevaba el 50% de los bienes gananciales. Pero bueno, la solución en ese momento de la jurisprudencia fue que todo aquello que se obtuvo de la explotación económica de la obra intelectual de Roberto Arlt debería considerarse ganancial. Es decir, que si Roberto Arlt durante el matrimonio escribió y vendió la totalidad de la explotación económica, debía considerarse lo obtenido como ganancial. Bueno, en el año 68, teniendo en cuenta el caso Roberto Arlt, se hizo la famosa reforma al Código Civil de Vélez Arfield, la ley 17.711, que incorporó un inciso al artículo 1272 muy confuso y no resolvía este problema que yo les estoy diciendo, cuando durante el matrimonio hago la cesión total de la explotación económica. Bueno, el inciso O del 464, como bien acabas de señalar, establece que cuando la publicación, el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados antes del comienzo de la comunidad, si yo luego vendo la explotación total de la obra, de la canción, del invento, del diseño, entonces eso es propio porque estamos en una situación de venta de un bien propio. Vamos a ver que el 465, el 465 no se refiere a esto. Lo que sucede es que cuando yo publico ya casado, entonces a partir de ahí todo lo que yo obtenga económicamente va a ser ganancial. ¿Sí? Profe. Sí, te escucho. Y una consulta que ya viene al caso. Sí, todo. ¿Qué hay con las canciones? Porque se ha descubierto canciones que ha compuesto John Lennon y que la estaban, creo que la semana pasada,
publicando. ¿Eso para quién queda? ¿Para la mujer? ¿Para los hijos? ¿Las ganancias? ¿Cómo sería en ese caso? Pues después se escribieron en ese momento, A ver, pero se estrenan ahora. Si la situación de si John Lennon hubiese sido argentino y estuviese vivo, porque la discusión es si está vivo, en este caso es un poquito más complejo, porque cuando vos tenés artistas de ese nivel, la discusión sería entre aquellos. ¿Saben quién compró los derechos de los Beatles? Disney. ¿Paul McCartney? No. Los compró unos años antes de morir Michael Jackson en $50 millones. El derecho de publicación de los temas de los Beatles, que a los pocos años valía 20 veces más. Pero bueno, vayamos al caso que vos me decís. Resulta que John Lennon, que es argentino, Juan Lennon, escribió una canción que jamás editó, que jamás, entonces, al no haberlo publicado, al no haberlo interpretado, fíjate vos que dice el inciso interpretado, por primera vez durante el matrimonio, entonces no es ganancial. No importa. El tema es, vos podés haber escrito el libro, podés haber inspirado la canción, etcétera, etcétera, pero mientras vos no la des a conocer, es decir, mientras vos no la explotes económicamente, quedó ahí, ¿no? Quedó en tu computadora, en tu cabeza, en una partitura, es decir, que es una mera expresión de tu espíritu artístico. El tema es a partir del momento en que yo comienzo a obtener un beneficio económico de esa obra intelectual, artística o industrial. Lo mismo si inventás algo, ¿no? Si vos inventás algo y no lo patentás, es decir, no te garantizás la explotación económica, entonces es como que nada, tengo en mi casa un buen invento que es práctico y nada más. Pero mientras yo no lo ponga en el mercado para explotarlo económicamente, no hay ningún aprovechamiento y en consecuencia no se considera ganancial. El 465, que se refiere a los bienes gananciales, vamos a ver que es la situación contraria al 464. Son todas situaciones que ocurren una vez que yo contraigo matrimonio. La aclaración quizás que tengamos que hacerla por el lado del inciso B, cuando dice lo adquirido durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juego, apuestas o hallazgo de tesoro, todo esto sucede primero porque los hechos de azar, como lotería, juego o apuestas, son lo que yo obtengo es el fruto de un contrato, que es un contrato aleatorio. Cuando yo compro un billete de lotería, estoy efectuando, en este caso con el Estado, un contrato. Que si se da mi número, la Lotería Nacional, en este caso, me va a pagar una mucha mayor cantidad de lo que yo pague el billete. Si pierdo, como es muy probable que ocurra, no tengo ningún derecho a reclamo, porque justamente esta es la lógica de la apuesta. Con lo cual, el premio que yo obtenga, en este caso, será el fruto de un contrato, como es el contrato de lotería. Y el hallazgo del tesoro es el fruto de mi trabajo personal, de mi esfuerzo personal, como por ejemplo los que van a buscar los galeones españoles hundidos, o no sé si ustedes ven la serie creo que es de Discovery, de estos tipos que van a buscar cosas de la guerra de secesión norteamericana, o la otra vez estaba mirando unos... En busca del oro. Hay ¿qué? muchos programas, uno de ellos En busca del oro, que buscan oro por todo el mundo. En busca del oro perdido, está la isla del tesoro. Bueno, estas cosas, fíjense que no es una situación casual. El otro día estaba viendo cómo
cómo se encontró buena parte del oro de los aztecas en el propio México. Resulta que ocurrió una inundación y esta inundación arrastró una cantidad de tierra importante enfrente de la casa de un señor que cuando fue a limpiar su patio empezó a encontrar cosas de oro tiradas. Bueno, y entonces empezaron a cavar el baldío que tenían enfrente de la casa y descubrieron el tesoro de los aztecas. Bueno, ese oro de los aztecas es ganancial. Por más que la esposa de uno quiera ponerse la corona de Moctezuma, bueno, no, eso es primero que es del Estado, pero bueno, lo que me pague el Estado o lo que yo comparta con el Estado es ganancial. Bueno, después les voy a contar, no les quiero llenar de datos legales porque yo prefiero ir paso por paso. Esto es un poquito complejo. Por eso que yo les pido que para el jueves que viene vean el caso práctico que yo les mandé por los avisos, porque los vamos a resolverlo en clase. Esta es la propuesta. Vamos a ver temas caso práctico, porque si no atendemos la casuística, si no vemos situación por situación, vamos a confundir las distintas situaciones de carácter propio o de carácter ganancial. Bueno, voy a pasar por alto esto, voy a concentrarme en el último párrafo del artículo 465, que resuelve una situación también compleja discutida anteriormente por la doctrina, que se refería a las indemnizaciones por muerte de un cónyuge que percibe el supérstite. Cuando uno de los esposos contrató un seguro de vida y efectiva a favor del otro cónyuge y éste muere, ¿debemos considerarlo propio o ganancial? Porque por supuesto va a haber una discusión muy importante con los herederos del prefallecido. Bien, siguiendo la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, el 465 dice específicamente que la indemnización percibida por la muerte del otro cónyuge no es ganancial. En realidad, esta indemnización está muy vinculada con la pérdida, el dolor que provoca la pérdida. Es un daño moral, ¿verdad? Esto ya puede ser por tratarse de un juicio contra quien atropelló y mató al cónyuge, como también cuando yo contrato un seguro de vida, ¿sí? No importa cuál es la fuente de la obligación, si es un hecho ilícito o es un contrato de seguro de vida. Lo claro es que la indemnización que percibe el cónyuge supérstite recibe esa indemnización en carácter de propio. En todo caso, deberá recompensar, por ejemplo, las primas pagadas con dinero de la comunidad o los gastos del juicio, honorarios, costas, etcétera, que utilizó dinero ganancial porque se trata, en este caso, de empleo de dinero ganancial para un gasto, para una ganancia, para un bien propio. Vamos a ver por último el 466. ¿Está claro por ahora la explicación? ¿Se va entendiendo, chicos y chicas? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Todo esto igual lo vamos a reforzar el jueves que viene con el caso práctico. Definitivamente no hay que casarse, profe. ¿Cómo? No, pero mirá, sí, no, pero no solo, es más, yo te diría, si vos te vas a vivir, casate, porque acordate que si no te casás y estás 2 años conviviendo, te cae la unión convivencial. O sea, no tenés escapatoria. Pero en todo caso, háganlo con cama afuera, ¿sí? Y si no, cada un año te alejás. Cada 23 meses se van un ratito afuera. Sí, voy a tener que hacer eso. Claro, exactamente. Porque si no,
Perdiste, va por un lado o va por el otro. Si ustedes me piden consejo, contraigan matrimonio. O 466. vivan solteros toda la vida. No, pero este es difícil. No, sí, pero ya soltero y viviendo solo, sí, puede ser, pero vos sabés que cuando estás soltero y no te casás y no tenés pareja, es un poquito difícil de justificar, ¿no? Cuando tenés un perro sos feliz, Elio. Yo tengo 2 perros y ahora tengo dos pichones de paloma que aparecieron enfrente del juzgado. Así que voy camino a mi zoológico propio. Tipo Vamos. Pablo Escobar. ¿Eh? Tipo Pablo Escobar. Hasta hipopótamos tenía. ¿Conocen la Hasta historia? tigre tenía. No, pero el tema son los hipopótamos, porque el tipo trajo hipopótamos y resulta ser que los hipopótamos, cuando se armó el despelote, se fueron solos al río Magdalena. Y Colombia, fuera de África, es el único país que tiene hipopótamos en estado natural. Y de vez en cuando tienen que ir a cazarlos porque los hipopótamos se meten en los campos y hacen desastres, y además son agresivos. Yo estuve en África, en Sudáfrica, y lo primero que me decían es no acercarme demasiado a la orilla de los ríos. ¿Por qué? Por los cocodrilos no, dice, los cocodrilos no es el problema son los hipopótamos. Un hipopótamo corre hasta 60 kilómetros por hora, que es bastante más de lo que yo suelo correr. Bueno, ¿Qué fue el vamos. mundial, profe? ¿Eh? ¿Fue el mundial? No, fui bastante antes, fui bastante antes. Estuve casi un mes recorriendo Sudáfrica, un país maravilloso, con gente maravillosa. Realmente es un país hermoso. Lo recorrí bastante. Y más allá del problema racial, que está totalmente instalado, gente muy, muy amable, muy amable. Y muy, muy lindo, realmente, como experiencia turística, por la variedad que tiene Sudáfrica, vale realmente la pena. Y estar en yo estuve en una reserva privada e hice safari fotográfico, y encontrarte los animales ahí en estado salvaje es muy emocionante. Bueno, volviendo al derecho y al derecho local, el 466, como les vengo anticipando, establece la presunción de ganancialidad. Dice, se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente la prueba del carácter propio o la confesión de los cónyuges. ¿Cómo funciona entonces? Como les vengo diciendo, se extingue la comunidad, todos los bienes de ambos cónyuges son gananciales. ¿De qué manera puedo evitar que un bien propio mío tenga que ser dividido con mi excónyuge o con sus herederos? Debo probar que es alguno de los supuestos del 464. Sin embargo, no es tan sencilla la cuestión, porque nosotros tenemos que distinguir si la prueba del carácter propio lo hago con respecto a mi otro cónyuge o lo hago con respecto a terceros. Y dentro de los terceros están los herederos del cónyuge fallecido. Y esto hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Los acreedores tienen derecho a ejecutar los bienes propios y gananciales de su cónyuge deudor. Resulta ser que si el bien es si el bien es propio, pero yo no puedo probar que es el carácter propio, cae dentro de la primera parte del 466, y en consecuencia un acreedor de mi cónyuge o excónyuge puede pedir la división de ese bien, en principio reputado ganancial, y cobrarse lo que le debe, por ejemplo, mi esposa. Pero más serio aún que esto es en la sucesión. ¿Qué pasa si yo tengo un bien propio y no puedo probar que es propio? En consecuencia va a ingresar como ganancial, y los herederos
de mi esposa prefallecida van a tener derecho a llevarse parte de ese bien que es exclusivamente mío. ¿Se entiende el planteo? Cuando hablamos de herederos, puede ser tus propios hijos también, ¿no, profe? En este caso. Sí, sí, preguntale al Echever con el despelote que hay en Entre Ríos. O preguntale al hermano de Macri con el libro que acaban de publicar. Si las herencias no traen despelotes entre padres, hijos o entre hermanos. Entonces, pasando en limpio, todos los bienes existentes a la disolución de la comunidad son gananciales. Si yo quiero evitar que se correpute ganancial un bien propio, con mi excónyuge por todo tipo de pruebas, pero con respecto a terceros, acá tenemos el problema. ¿Qué es lo que me va a pedir el Código Civil y Comercial para evitar que los terceros avancen sobre mis bienes propios porque los van a considerar gananciales? Lo siguiente: cuando se trata de bienes registrables, que estos son los bienes de mayor valor, y los adquiero durante la comunidad, recuerden, por ejemplo, el caso de los honorarios que yo percibo durante el matrimonio, pero que tienen su origen antes de casarme, y con eso, por ejemplo, me compro mi estudio. En consecuencia, como el dinero proviene de un trabajo previo al comienzo de la comunidad, ese dinero es propio, y el estudio que yo compro es propio. Pero resulta ser que si yo no tomo estos recaudos del segundo párrafo del 466, va a ocurrir lo siguiente: frente a mi cónyuge puedo probar que provienen de honorarios devengados antes de casarme, pero frente a terceros necesito estos requisitos. Vamos al caso de la compra del estudio. En el título de adquisición, en la escritura, tengo que declarar que se hace con inversión o reinversión de bienes propios. En este caso manifiesto que estoy comprando el inmueble ubicado en el edificio tal de la calle tal con honorarios devengados antes del matrimonio. Segundo requisito: tengo que además acreditar ante el escribano que estos honorarios fueron regulados en un juicio cuyo comienzo es previo al matrimonio. Pero además, y por eso les decía que parece la solución de Borda cuando se invierte mitad y mitad, mi cónyuge tiene que figurar en esa escritura de la compra del estudio dando la conformidad, es decir, acompañando mi manifestación de que invierto, reinvierto y que el dinero es propio. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, fíjense que esta solución, que en realidad tiene que ver con respecto a terceros, también puede valer en el caso de mitad y mitad. Porque si yo digo, adquiero con inversión, y el origen del 50% es propio, digo que es propio, y mi cónyuge presta conformidad, luego mi cónyuge no va a poder discutirme de que este bien es ganancial. En todo caso, admitiré que debo una recompensa por el 50% del valor de lo adquirido, pero que claramente el estudio va a ser mío. Pero bueno, el segundo párrafo del 466 es una protección que brinda el código a quien adquiere un bien registrable propio durante el matrimonio para evitar que terceros puedan reclamar algo, especialmente en lo que es materia de sucesión. Hay un viejo plenario, en el caso de Serrey de Dravel Leslie, donde justamente ella adquirió un bien propio durante el matrimonio, pero omitió esto que el 466, párrafo segundo, establece, y que en el Código Civil de Belezafe del artículo 1246. El artículo 1246 exigía estos requisitos.
como la señora Serry de Drabel omitió, los herederos le discutieron que eso era un bien ganancial. Ella dijo que podía probar que efectivamente el dinero de adquisición de ese inmueble era propio. La discusión dividió a la jurisprudencia, algunos decían que se permitía rendir la prueba del carácter propio a los herederos porque los herederos ocupaban el lugar del cónyuge prefallecido, mientras que otra parte de la jurisprudencia decía no, la prueba solamente se puede rendir entre los esposos mientras vivan, los herederos son terceros. El plenario Serry de Drabel le dio la razón a esta segunda posición y dijo que si la señora omitió los requisitos del 1246, que serían actualmente los incisos 1 y 2 del segundo párrafo del 466, se joroba, el bien es ganancial y el 50% de esa propiedad le corresponde a los herederos. Así que más vale tomar estos recaudos, ¿sí? Lo mismo ocurre también con la adquisición de los automotores. Lo que va a hacer siempre es determinarse el carácter ganancial, ¿no? Se puede hacer igual la manifestación marginal de que se adquiere con bienes propios y da la conformidad del cónyuge. ¿Qué pasa si no se hizo en su momento esta manifestación? Bueno, el código también permite que posteriormente se pueda integrar en la escritura por omisión. Hay que, por supuesto, hay que seguir siempre. Imaginemos que la señora Serry de Drabel se dio cuenta de que se había olvidado de hacer esto. Entonces lo que tiene que hacer es volver a la escribanía y acompañar la prueba que determina el origen propio del dinero con el cual adquirió el inmueble. Y en ese caso el escribano hace una escritura anexa, anexa al protocolo, y ya con este recaudo, este bien termina con carácter propio y no va a ser repartido entre los futuros herederos. Bueno, hasta acá llegamos. Repasemos esto, yo después voy a subir la grabación. Sí, lo que vamos a empezar la clase que viene es resolviendo el caso práctico. Les pido por favor que lo lean, tengan en cuenta que así va a ser el parcial, y como estamos viendo una materia, estamos viendo temas que no hemos visto en la primera parte del año, tenemos que prestarle mucha atención, porque la explicación de la comunidad es como si fuera por segmentos. Ahora vemos calificación de bienes. La clase que viene vamos a ver gestión y administración, luego pasivo y luego liquidación. Pero cuando juntamos todo, se nos puede realmente hacer un tema más complejo. Por eso es importante explicación, dudas, repaso, caso práctico. Vamos al siguiente segmento. Lo mismo, explicación, dudas, aclaraciones, caso práctico, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos teniendo un panorama más claro. Porque así se procede cuando en un divorcio tenemos que discutir la liquidación de bienes, calificación de bienes, la deuda frente a terceros que nos pueden reclamar deudas que, por ejemplo, lo hizo la esposa y no el esposo, o el ex esposo. Bueno, todo eso forma parte de nuestro trabajo como abogados de familia. ¿Les quedó alguna duda, alguna pregunta? No, profe.